No soy. Hola, buenos días. Gracias por ya estar ahí presentes. Vamos a iniciar ya en un momento. Buenos días a todos, qué gusto. Estamos por iniciar nuestro webinar del día de hoy con el tema de los secretos familiares, así que bienvenidos desde ya. Empezamos entonces. Muy bien, pues si alguien está por ahí por primera vez con nosotros, le damos la bienvenida a estos espacios que Gente Alternativas para Vivir ha creado desde este grupo, Ancestros y Patrones Repetitivos. Como saben algunos de ustedes, una de las áreas que trabajamos con más fuerza es la psicogenealogía y todo el impacto que el árbol genealógico tiene en nuestra vida a nivel de salud, de trabajo, de relaciones, de prosperidad, etcétera, en todas las áreas de nuestra vida. Así que hoy vamos a estar platicando sobre el tema de los secretos familiares, un tema muy profundo, un tema que impacta muchísimo en la vida de las personas que se han visto siendo parte de ese secreto o que les ha tocado cargar con el secreto familiar. Así que vamos a platicar sobre qué es eso, cómo se manejan los secretos, qué tipo de secretos son los que pesan más, qué efecto puede haber si en mi familia hay un secreto, cuándo es bueno o no compartir esos secretos y demás. Todo esto desde la perspectiva, como decíamos, de la psicogenealogía y de toda la terapia sistémica, lo que abarca constelaciones familiares, ritual sistémico, etcétera. Sí, claro. Entonces, este tema, como dice Silvia, es un tema un tanto secreto, un tanto oscuro, digamos, en el sentido de que no es tan fácil como determinar cuándo es un secreto. Esa es la primera pregunta. Ahora, ¿cómo sé si yo tengo un secreto a nivel de mi familia? Entonces vamos a dar algunas pistas de lo que hemos visto, de lo que entendemos, de lo que hemos estudiado sobre este tema. Y como algo muy general, ¿verdad? Si se habrán dado cuenta en los últimos, no en los últimos meses, solo lo que estamos viendo actualmente, sino ya en los últimos años, quizá un poco después del cambio de milenio, ¿verdad? O sea, parte del, de lo que se ha visto en la humanidad, un amigo me decía en los noventas, ¿verdad? Finales, lo que viene en el siglo XXI tiene que ver en términos de justicia y en términos de que todo va a ir saliendo a luz. Y de hecho, ¿verdad? En ese entonces estaba empezando apenas Internet, pero es una tendencia a nivel mundial que cada vez, no solo porque estamos más globalizados y podemos ver los eventos casi instantáneamente, sino que como que el inconsciente colectivo está empezando a soltar todo aquello que había estado reprimido, que había estado enclaustrado, que había estado como oscurecido, Cerrado. sí, cerrado, para empezar a ventilarlo. Parte de esto, la misma psicología, ¿no? Siempre hacemos esta referencia, ¿verdad? La humanidad tiene 200.000 años de existir desde el Homo sapiens como lo conocemos, y sin embargo la psicología solo tiene 100 años y estas propuestas más avanzadas, más actualizadas, pues tienen mucho menos tiempo. La psicogenealogía, constelaciones familiares tienen unos 40 años en el mundo. Entonces, cada vez vamos descubriendo más de nosotros mismos, cada vez vamos entendiéndonos mejor. Somos las generaciones bisagras, decimos siempre nosotros, en donde
todavía tenemos parte del viejo esquema, ¿verdad? Porque nuestros padres, nuestros ancestros, pero estamos siendo la generación de la transformación personal, porque años atrás, ¿verdad? El siglo XIX empezó la revolución industrial y otras revoluciones, ¿verdad? Con el arte y otras cosas, pero a nivel de la transformación personal y esa sinergia entre esa sincronía entre la espiritualidad, la Ujú. psicología, la ciencia, la medicina, todo lo que hoy ya empezamos como a disfrutar de esa armonización de esos conocimientos. Entonces, parte de eso es que podamos vernos para atrás, ver a nuestros ancestros y poder descubrir qué fue lo que pasó. Por eso, por ejemplo, el tema de las constelaciones familiares o nuestras intervenciones familiares, perdón, Dimensionales. dimensionales, nos permiten ver, ¿no? O sea, lo que descubrió Hellinger, ¿no? Poder ver eh, todo el entramado oculto, inconsciente, fuera del tiempo, de lo que pasó, digamos, con nuestros ancestros. Y también la psicología nos ayuda para poder como ir a nuestro niño interno y poder descubrir qué pasó y en esos recuerdos dolorosos, sobre todo en el trabajo duro, ¿no? De lo que nos pasó, entonces poder ir reivindicándolo y poder como revisionándolo. Entonces, parte de esta información es el gran contexto de los secretos que ahora podemos verlos, que ahora, digamos, ya no nos escandalizan tanto ciertas cosas, es decir, eh, décadas atrás una madre soltera era una cuestión, es como de escándalo, ¿no? Y tenía que ser escondida, era una cuestión que ya saben, muy difícil de poder asimilar. Hoy es una cuestión que entendemos que es parte de la vida, es otra visión, ¿verdad? Lo Ujú. que quiero decir, ya no nos escandalizamos, es como normal, tiene sus consecuencias, todo tiene consecuencias, pero así cuántas cosas que hoy todavía nos escandalizan, dentro de unos 100 o 200 años van a decir que les pasaba a nuestros antepasados, ¿verdad? Que no podían entender ciertas cuestiones que para hoy nosotros son límites muy importantes. Así que fue una introducción un poco larga, pero era para Ok. hacer tiempo mientras todos llegaban. No, y ya saben que igual Mm. cualquier comentario, cualquier duda, inquietud que tengan, pueden irla planteando en el chat para que vayamos procesando y conversando sobre el tema. Muchos amigos acá Sí, presentes. muchas Muchas gracias a gracias. todos. Qué gusto tenerlos por ahí. Pues entonces, perdón, No, ibas Roberto, a. saludando a Roberto, Eric Castilla. Qué gusto que estés aquí, Roberto. Entonces, entender que vamos a ver que un secreto es una carga, o sea, ya sabemos que todo es energía, un pensamiento es energía, las emociones son energía, un secreto es una energía densa, es una energía pesada. Entonces, cuando hablamos de un secreto familiar, estamos hablando de aquellas cosas que en ocasiones sí nadie sabe, solo una persona muchas veces, y esa persona juró irse a la tumba con el secreto y muchas veces así lo hizo, o en su lecho de muerte se animó a hablarlo antes de partir y lo dice y se muere. También hay secretos que tienen que ver con que todo el mundo en la familia lo sabe, por decirlo de algún modo, pero nadie dice nada. Es decir, es un secreto Ujú, a voces, pero es un tema prohibido, es decir, no se puede hablar abiertamente de eso. Entonces, no es tan tal la carga, sin embargo, hay un tema no resuelto. Y en muchos sistemas familiares se puede ver que hay un secreto cuando hay un tema en la familia que no fluye. Por ejemplo, puede ser algo con algunos miembros de la familia que no pueden tener hijos, por ejemplo, o hay algún tipo de enfermedad aparentemente hereditaria que muchas generaciones la tienen y pareciera que nadie encuentra la cura. Hay secretos familiares que van en la línea de alguna adicción, por ejemplo, varios miembros de la familia con algún tipo de adicción al alcohol, las drogas, los juegos de azar, cualquier cosa, y que muchas veces están escondiendo, de alguna manera están buscando que alguien del árbol ponga atención a eso para destapar o desvelar el secreto. Sin embargo, es un proceso que necesita ser trabajado. Es decir, muchas veces hay gente que al empezar a trabajar su árbol descubre los secretos o en ujú, una constelación familiar descubre el secreto. ¿Qué pasa si descubro el secreto? No es así como que ahorita en el chat de la familia, que mucha gente tiene, ¿verdad? ujú. Voy a poner la información y todos se van a enterar del secreto familiar. No es así. Tirar la bomba, sí, Tiro la solo. bomba, ajá, sino que es algo que necesita ser trabajado. Si yo soy el que descubre el secreto, necesito trabajar lo que me corresponde para también saber si soy yo quien debe sacar a luz el secreto en la familia. Y obviamente hay muchas veces que yo soy parte del secreto. Por ejemplo, muchas veces puede ser que a alguien por ahí le han escondido la verdadera identidad de su papá o su mamá
por lo tanto yo soy parte de ese secreto, no tengo claro de dónde vengo, Ujú. o qué sé yo, Se ha creído que la mamá, la hermana de la hermana exactamente, muchas mayor. veces Ujú. hemos visto árboles donde la persona considera eh, tía a la que realmente es su mamá, por ejemplo, o considera al padrino como padrino y resulta que ese era su verdadero papá, que era el vecino de la otra cuadra y no su papá. Cuestiones también a nivel de herencias, cuando hay un tema, muchos pleitos por herencias o cuestiones que los descendientes no logran ponerse de acuerdo, hay un tema fuerte, puede ser que atrás en la herencia ancestral hay un secreto respecto a, por ejemplo, a alguien que robó una parte de la herencia que no le correspondía, alguien que mató a algún miembro de la familia para quedarse con su parte, eh, qué sé yo, que fue una herencia mala vida, por ejemplo, fue un fraude, fue un robo, fue algo, y la familia carga con ese secreto. Entonces, empiecen a pensar si tienen en su árbol algún área donde sienten que hay un área que se traba para la familia, tal vez no les afecta directamente, pero sí a varios. Cuestiones como esas, ¿verdad? Habrán muchos en la familia que no logran tener hijos queriendo tenerlos o han decidido no tenerlos, pero pareciera que son muchos, o hay muchos, qué sé yo, con problemas de quiebras Ujú, ujú. económicas, o se dice es el fracasado, ¿verdad? El vagabundo, mi tío, aquel que no hizo nada en la vida. ¿Qué puede haber ahí? Casos de suicidios, casos de asesinatos en la familia. Muertes Entonces, extrañas. muertes Ujú, extrañas o repetición de ujú, accidentes, porque muchas veces, digamos que puede ser que el secreto es que mi bisabuelo realmente no lo mataron, como se dice, sino que se suicidó y eso está como secreto. Y en las siguientes generaciones pareciera que hay varios que se accidentan o mueren repentinamente y está siendo en honor al secreto que no hemos visto y no hemos sacado a luz del bisabuelo que realmente no se murió, no lo mataron, sino se suicidó. Entonces, pareciera que es una cuestión de vocabulario, pero no es eso. Realmente es poner la energía sobre lo que realmente es, porque un secreto es eso, algo que necesita ser visto tal como es, honrarlo, aceptarlo, integrarlo en el sistema tal como es. Entonces, les dejamos esa inquietud para que vayan pensando en su árbol. y yo siento mucho la energía de seguir transmitiendo esta idea de que, digamos, muchos de los secretos de otras épocas eran creencias, ¿verdad? Que estaban, creencias demasiado limitantes, porque no había una perspectiva de lo que tenemos hoy, de cómo funcionan los aspectos o las cosas, ¿no? Un dato que se me viene aleatorio, Santo Tomás de Aquino decía que si nacías niña, tu periodo de gestación era de 80 días, ¿verdad? Para poder como incubarte, gestarte, ¿no? Pero si eras hombre, solo 40 días. ¿De dónde se sacaban esa información? Es decir, había algo en el ambiente, pero es decir, es como siempre como daban por hecho ciertas cosas. Ya saben que, digamos, las instituciones religiosas han tenido mucho peso en nuestra historia, digamos, occidental. Ujú, Igual cada cultura tiene sus ideas que en su momento también era una época, estos últimos 13.000 años, ya saben, de oscuridad, entonces era como buenos intentos de tratar de recordar cómo era la realidad, pero se quedaron muchas cosas precisamente como en el olvido, o sea, la información ya quedó como anquilosada y parte de esas herencias son los que han formado estos secretos, digamos, mucho tiene que ver con la sexualidad, como, como, ujú, como habrán ujú, visto, a todo lo que tiene que ver con la familia, que si no fuiste reconocido, que si eres un hijo fuera de matrimonio, que, o sea, preferencia sexual, mucho, mucho, ujú, mucho de ujú, esto. Porque también como humanidad creo que todavía nos falta mucho entender y comprender qué es la sexualidad. O sea, pienso que hay mucho, mucho camino que recorrer. Eh, Otros temas tienen que ver, obviamente, o sea, los primeros tres chakras, ¿verdad? Con el dinero, ¿verdad? Todo el tema de posiciones, de herencias, de a quién le queda qué cosa, cómo hago para sobrevivir y unos quitándose cosas con otros, porque al mismo tiempo todo esto hace referencia a qué tan querido o valorado o cuál ha sido mi lugar en esta familia. Entonces, alrededor de esos núcleos tan fuertes, que son tan básicos en cada familia, es que giran la mayoría de secretos, por lo menos que nosotros hemos visto. Porque eso, si pudiésemos hacer un viaje en el tiempo, diríamos, ¿qué les pasa? ¿Por qué entienden las cosas así? Igualmente, como decía hace un rato, si alguien viniera del futuro y nos viera, ¿pero qué les pasa? ¿Por qué ven las cosas así? ¿No? O sea, es una cuestión que mientras vamos avanzando, entender que no era de una forma, sino que era completamente otra.
Es como dice el maestro bueno, Lee Carroll, ¿verdad? Que canaliza a Crayon. Dice, ¿cómo le explicarías Internet a alguien de las cavernas o a alguien de hace 3 siglos? ¿Cómo se lo explicas, no? Entonces, por eso es que desde esta mirada es lo que quiero transmitir realmente. Necesitamos ver a nuestros antepasados y sus secretos no solo como unos bárbaros inconscientes y Ujú. degenerados y lo que sea, sino como que sin justificarlos, ¿verdad? Sí, tampoco sin acusarlos, como entender que eran hijos de su tiempo y que cada quien estaba sobreviviendo. Solo que esos dos aspectos generaron o generan muchísimas consecuencias muy fuertes para cada uno de nosotros. Cada uno tenemos pendientes en esta vida, si no, no estaríamos aquí escuchándonos y viéndonos. O sea, porque hay cosas que aún no hemos logrado resolver. En mi experiencia personal, ya con más de 20 años de estar trabajando con personas en clínica, más mis añitos de vida en tratar de seguir encontrando respuestas, hay cosas que siguen siendo el mismo tema, es como giramos, vamos como una espiral Ujú. avanzando, dando vueltas, pero hay El ejes eje. que son exactamente los Ujú. mismos, porque seguramente nuestra alma decidió venir a experimentar esos elementos a través del árbol genealógico que elegimos venir a vivir. El árbol genealógico nos proporciona todas las experiencias que nosotros, desde nuestro ser, nuestra alma, decidimos venir a vivir. Bien. Entonces, como ven, el tema de los secretos es muy amplio y hoy hay muchísimas maneras de trabajarlo, es decir, no es solamente a través de una constelación, hay muchísimas terapias, sobre todo las que tienen más contacto con esta energía cuántica del tiempo que estamos viviendo, a través de las cuales se puede descubrir o detectar el secreto. Y tampoco es para que todos nos carguemos, ¿verdad? Con el peso de, ¿será que ando cargando un secreto? ¿Será que en mi árbol hay un secreto? ¿Voy yo a ser el que saque a luz el secreto? Porque es un proceso, ¿verdad? Los árboles de alguna forma se resisten muchas veces a dejar salir lo que está oculto y hay otras veces que el árbol está deseoso de que algún miembro finalmente caiga en cuenta del problema Ujú, y hable del ujú, asunto. ujú, Entonces, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado que en alguna ocasión llega alguien a la clínica o a hacer un trabajo y nos dice, ¿verdad? Pues esto que les voy a contar, nunca antes en la vida lo había dicho. ujú, Entonces, y personas mayores, nos ha tocado con algún par de personas de 70 y pico de años que dicen eso, ¿verdad? Es ujú, la primera vez que voy a decir esto en mi vida. Entonces, eso es liberar un secreto porque la persona, su alma, su ser siente que es vital sacarlo. Normalmente, en los casos que nosotros hemos tenido es porque alguien está con una situación de enfermedad fuerte, seria, y al empezar a indagar y a ver todos estos temas se da cuenta que puede ser que parte del origen de su enfermedad tenga que ver con la carga del secreto que ha venido guardando a lo largo de su vida. Por ejemplo, hay muchísimos casos en nuestro medio de gente, hombres o mujeres, que de niños fueron abusados por un familiar y nunca han hablado del tema. ujú. Y muchos que han borrado el evento y ni siquiera recuerdan a nivel consciente que eso sucedió, pero empiezan a darse manifestaciones en las siguientes generaciones. Y yo escuché un caso, no lo conozco personalmente, pero escuché el caso donde, digamos, una mujer se casa una primera vez, tiene una hija, a los 7 años de esta niña se vuelve a casar con otra persona y cuando tiene 12 años la niña se entera de que este segundo esposo, desde que se había casado, es decir, 5 años atrás, estaba abusando de la niña. Entonces, primero es decir, ¿qué pasa en mi cerebro para que Ujú, yo como ujú, madre ujú, me ciegue completamente a darme cuenta que un evento así está sucediendo bajo mi techo, en mi casa, con mi esposo y con mi hija? Eso ya habla de que hay una negación o algo en el árbol que me impide ver. Entonces, bueno, esta niña ujú, lo habla, ¿verdad? Crece, tiene mucho problema para después, obviamente, para generar una relación de pareja y en su vida. Y em, la mamá de esta chica tenía una hermana que vivía lejos y una vez va a verla y la niña, es decir, su sobrina, le cuenta que está siendo abusada por su papá. Entonces, la tía se queda impactada y por recomendación de su terapeuta le dice, bueno, vas a tener que irte a vivir con tu hermana unos días para ir aflojando el tema, ir hablando de la situación, para hacerle sentir a tu sobrina que alguien sí le cree ujú, y poder desvelar el secreto. Bueno, finalmente lo que sucede es que estas dos hermanas, cuando ya hablan del tema y se dan cuenta, ambas habían sido abusadas por su propio padre en la niñez, pero lo habían negado completamente. Entonces, al haber un secreto que está afectando tanto, lo que va a suceder es que se va a tender a la repetición del evento en el árbol hasta que al fin alguien
caiga en cuenta, hable y sane el Ujú, evento. Entonces son cuestiones muy duras. Muchas veces esto se sana cuando alguien ya murió. Entonces, cuando ya murió el abusador, por ejemplo, la cierto. gente suele Ujú, tener más facilidad para hablar, pero muchas veces hay que hacerlo o se ha hecho cuando la persona aún vive y se sabe que pues nunca más voy a tener contacto con ese ser, aunque sea mi papá, pero ya se habló y ya se empieza el proceso de sanación. Entonces es un tema fuerte. Esto ubicándonos en un tema que tiene nada que solo que ver con la sexualidad, pero así hay muchísimas ujú. cosas. Y hay algunas Ujú, preguntas. La repetición de nombre en la familia puede ser apegado a un secreto. Podría ser, ujú, sobre todo, por ejemplo, se me ocurre cuando un ancestro o un papá tuvo una novia, ujú, un amante. Puede ser que se supo o no se supo, pero le pones un nombre a su hija o a su nieta, ¿verdad? O sea, influencia para que se lo ponga y la energía de esa persona sigue estando presente en la y en familia. la Ujú. familia, pero las generaciones siguientes ya no saben esta historia, por ejemplo, y esa energía sigue presente y se van a dar repeticiones con eso. Podría ser desde ese lado, es como puedo Sí, verlo. exacto. Podría Ujú. ver que atrás de la repetición se esconda un secreto, algo que no ha salido a luz, porque el árbol necesita seguir repitiendo el nombre. Puede ser un llamado de atención para descubrir algo más, o puede ser la fuerza de un ancestro que fue muy poderoso, fue como El muy monstruo. poderoso por bueno o por malo, ¿verdad? Ujú. Pues pudo ser el monstruo transgeneracional, como se le dice en psicogenealogía, que fue tan pesado que las generaciones siguientes caen como que fuera automáticamente a repetir el nombre. Sí, recuerdo un caso que nos cuenta nuestro maestro Claudio, en resumen, y más o menos es así, una, una pareja, ¿verdad? Que por alguna razón, no sé si es por guerra, por algo, él tiene que irse fuera del país y cuando regresa ella murió. Entonces era un amor muy fuerte. Ujú, Él levanta, digamos, la tumba y le empieza a tomar fotos a la ujú, muerta. ujú, Esas fotos quedan por ahí y una de las nietas o nietas o algo así lleva el nombre de esta persona que tiene una serie de enfermedades ujú. súper complicadas. No sé si al final muere, pero por ahí podría haber una cuestión de estas, Burchi. Sí, obviamente vemos que con un caso como el que cuenta Juan Carlos, ¿verdad? Cuando se hace el análisis de los árboles, en algunos más, en otros menos, pero hay árboles que tienen historias bastante raras. Es decir, como Claro, esto, ¿verdad? Ese amor desmedido, llego y regreso y encuentro que ya murió y voy al cementerio y abro la tumba, tomo fotos y demás, pareciera de películas. bien creepy. Entonces, pero esas energías se quedan, porque esas fotos se quedan. También nuestro maestro en algún momento nos contaba el caso de, con nuestros de los amores prohibidos o reprimidos, ¿verdad? En un caso en el que en el cuarto de la pareja, Ujú. frente a la cama nupcial, ¿verdad? En una pared había un cuadro colgado, una foto, pero cuando una de las personas de la pareja muere, creo yo, si no mal recuerdo, La abuela. la abuela muere, que es decir, frente a la cama de la abuela, quitan el cuadro y detrás de la foto que había, digamos, la que todo el mundo miraba, lo que estaba era la foto de su amor que no pudo ser, y ahí, digamos, es decir, mientras ella estaba en la cama con su esposo, realmente tenía frente Ujú, cubierto la foto de su amor de toda la vida que no pudo ser. Entonces, eso es un secreto, porque es decir, yo estoy con mi pareja, pero ujú. realmente quisiera estar con el otro o estoy imaginando que estoy con el otro. Es una energía muy fuerte que va a tener consecuencias en la descendencia, porque es como que energéticamente no soy hijo de este o soy hijo de este, pero hubiera querido, mi madre quería que fuera hijo del otro. Entonces, es como cuando se analizan los árboles y los secretos, hay que pensar de manera así como bastante fría. No con toda la emoción de, ay, no, cómo va a ser pobre la Ujú. abuelita, o sea, sino ver a la persona en su juventud con sus locuras, con sus pasiones, con sus áreas no Frustraciones, crecidas, con ujú, sus, anhelos. ajá. Ujú. Entonces es importante tomar estos elementos en cuenta. Así que si se van a cambiar de casa, primero revisen las paredes. Cabal, sí. Buenísimo. Agnes, hola. Si de 6 primos 3 pierden muchos dientes, no por caries, sino por temas específicos como accidente o enfermedad, ¿podría ser un patrón? Sí puede ser, sobre todo habría que ver diente por diente, ¿verdad? Exacto. El tipo de accidentes, habría que meterse un poquito más. En general sí puede ser, Agnes. Sí, digamos que con los dientes, como hemos dicho en alguna ocasión, cada diente implica entender un conflicto en particular. Es decir, que si hay un tema de perder muchos dientes, estamos hablando de una carga grande de paquete conflictual, es decir, muchos conflictos juntos. Habría que ir a revisar quién fue el primer ancestro que empezó con esa cadena de perder dientes. Y sí, podría haber algún tipo de secreto
de alguien, por ejemplo, que habló lo que Sí, no porque es la debió boca hablar, cabal, ¿no? o alguien que no habló, es Ujú, decir, se cayó lo que debió haber dicho y afectó a los demás. eh, Algo por ahí. O que sí. le quitó, porque también con los dientes es con lo que, digamos que biológicamente es con lo que mordemos el pedazo. Entonces podría tener que ver también con algún tema de alguien que le quitó algo a otro y pelearon por el pedazo de tierra, de amor, de lo que sea. O enojos también, por Ujú, toda la rabia que se contiene ahí. ujú. Leo, Isabel. Sí, por favor. Dice, ustedes me trajeron a la mente lo que vivió mi papá. Bueno, mis papás con las herencias. Así resumido, a mi papá no le dejaron nada a sus hermanos y tenían muchas tierras muy grandes. Mi papá cultivaba un pedacito de esas tierras, mínimo. Llegó un hermano con sus hijos a echarlo y le quitaron sus cosechas. Al final esos tíos, uno estaba de vagabundo Ujú, pidiendo dinero en la calle, wow. otros murieron abandonados por sus familias, Ujú, otros sufrieron mucho con un cáncer. Mi papá murió hace 5 meses y no sufrió. ujú. Es lo que yo vi. Estuve con él hasta el último segundo de su vida, vivió 73 años de matrimonio ejemplar, fue muy querido, respetado, a mi mamá un hermano le quitó todo. Wow, De los dos lados del árbol. exacto. Entonces, Entonces, y digamos, es lo mismo que plantea Alejandro para unir las ok, dos. ¿qué pasa cuando una madre decide heredar en vida únicamente a uno de sus 3 hijos? Ok, Sí. vamos en la línea de las herencias. Ujú, Entonces, lo que nos dice Isabel es algo que hemos escuchado mucho, ¿verdad? Ese tema de que cuando entre hermanos varios reciben la herencia, pero a uno no le dan o a ese uno se lo quitan todo. Entonces, habría que ver en primer lugar por qué, o sea, indagar por qué a este hijo no se le da, por ejemplo, en el caso de su papá, subirlo para... por qué precisamente a su papá le queda un pedacito y encima se lo quitan? ujú, Entonces, ¿qué rivalidad entre hermanos había ahí? Y que puede ser que no haya venido de ellos, sino que simplemente ellos asumieron o cargaron con un patrón que venía de más atrás, es decir, de sus abuelos o de más atrás. Y lo interesante es lo que nos cuenta después, ¿verdad? Todos estos tíos que se quedaron con ujú, lo que no debían, murieron mal, solos, en la calle, que suele ser como, no es un castigo, es simplemente una compensación en el árbol. Entonces, por eso es importantísimo que si sabemos que en nuestro árbol o en nuestro sistema hay algún secreto, prepararnos e ir poniendo las cosas en su lugar por la descendencia, para evitar enfermedades, accidentes, muertes repentinas, quiebras, asesinatos, etcétera. sí, digamos, me venía, no tengo mucho fundamento para explicar esto, pero en el símbolo, ¿sí? Está lo de Caín y Abel, Ujú, ¿verdad? Y también Jodorowsky dice que si buscan un poquito el tema, ¿verdad? Hay una incestuosidad en el símbolo religioso, pero búsquenlo ustedes, no, no quiero ujú, hablar tanto de eso, pero es decir, está ahí, verás la imagen del padre, el- la madre con el hijo divinos, entonces todos estos temas de herencias, y de sexualidad están metidos en el inconsciente hasta el fondo. ujú, Entonces, y es cultural, es una cuestión asociada con lo religioso, o sea, todo eso lleva 2000 años, ¿verdad? No, no es mucho, pero es suficiente. Entonces, es decir, estamos empezando a despejarlo, lo que quiero decir, o sea, para poder como verlo nosotros con una mirada más amplia a nivel intelectual, que es lo que buscamos con estos espacios, y también una mirada, que es lo que está diciendo Silvia, más desde el corazón en ujú, cuanto a entender que cada quien está buscando sobrevivir y por supuesto todo tiene consecuencias, ese es el tema, las consecuencias nos ayudan a entender y a ver que habían cosas que no teníamos que haberlas hecho así para que las generaciones siguientes puedan hacerlo diferente. Desde otro ángulo, hay quien se entrega en la familia a hacer el trabajo sucio, ¿verdad? Inconscientemente, para que otros puedan hacer algo diferente. Entonces, es más allá del concepto, no sé si tradicional, popular o legal de la justicia, ujú, ujú, ¿verdad? No, esto no es una cuestión de hacer justicia. Algunas personas, pocas, ¿verdad? Han llegado a los talleres de las constelaciones familiares a decir, yo quiero que se haga justicia. Yo recuerdo una persona hay un tema duro, ¿verdad? Es decir, de varios suicidios en la familia. Decir, yo quiero hablar con ese ancestro y le quiero reclamar, necesito estás con esa actitud para tu constelación, ¿verdad? Y la persona entendió. Pero entonces, obviamente, o sea, no es fácil que cada uno de nosotros heredemos, ya sea a nivel más energético o a nivel más físico o de salud, de cualquiera que sean nuestros temas, que son fuertes para cada quien. O sea, la sensación no es justo porque yo tengo que estar padeciendo esto que hicieron ellos. O sea, es la primera reacción, ujú, pero conforme podemos ir avanzando, podemos irlo trascendiendo porque, como decía Silvia, lo que quiere el árbol es que alguien por fin vea más allá y pueda dar una solución.
Dicho de otra manera más esotérica, somos nosotros mismos, los mismos ancestros que estamos, regresamos a seguir buscando las respuestas. Bien, por aquí Pero tal vez un había... comentario más con lo de Sí, Isabel. Es interesante también ahí ver, Isabel, cómo papá y mamá se juntan, se encuentran en la vida para ajá, formar una familia. el espejo. Sin embargo, vienen de árboles espejo, es decir, a él lo dejan sin nada, a ella la dejan sin nada y se unen. Y como dice usted, pues han vivido una vida apacible, amorosa, digamos en Ujú, términos generales, porque todos como hijos solemos idealizar muchas veces y cuando todo pareciera tan perfecto es que algo no estamos viendo, ¿verdad? Pero obviamente en relación al tema de la pérdida de herencias de papá y mamá, ellos seguro lograron hacer algo diferente y eso es un punto a favor. Sin embargo, digamos que es importante seguir indagando por qué pasó eso a nivel ancestral para evitar consecuencias o repeticiones en la descendencia, es decir, a nivel de sus hijos, nietos y más adelante. Y con lo que dice Alejandro, ¿verdad? ujú, ¿Qué pasa cuando una madre decide heredar a uno de tres? Obviamente, ahí lo que hay desde toda la terapia sistémica es, hay una exclusión, es decir, ¿por qué a unos sí y a los otros no? Es decir, estoy excluyendo a los demás. Hay una preferencia que hay que entender por qué. Puede ser que en muchas ocasiones, no siempre, pero esa preferencia tiene que ver con alguna culpa que cargan mamá o papá. Y ujú. entonces, O un secreto. o un secreto, exacto. Es decir, qué sé yo, podría ser, ¿verdad? Un caso extremo de que solo este es hijo del que yo verdaderamente amé o a este realmente yo no lo quise, pero por Ujú, alguna razón, entonces por la culpa y demás, a este lo heredo y a los otros no. O la sensación de ujú, que este no puede y los otros sí. Y entonces ujú, desheredo a los que yo considero que sí pueden y este me necesita más, pero igual se crea un desequilibrio. Entonces, lo ideal en un caso así es que los hermanos pudieran arreglarse entre ellos o poder repartir. O sea, que ese tema de repartir siempre es un problema también porque no se pueden repartir a veces una casa o no la van a vender, ujú, mil cosas porque hay detrás toda una carga emocional, pero hay que entender que muchas veces lo que se está tratando de repartir o equilibrar es el amor, ujú. la necesidad que como hijos tenemos del amor de mamá y papá. Entonces, por si a alguien le sirve eso. También en algún momento empecé a entender con el trabajo de las personas y con mi propio trabajo. Es decir, que ese tema de los hermanos, pues, ya saben, todo lo que viene de familia es hiper complicado porque en la imagen del niño es que todo tendría que ser perfecto y mamá y papá juntos y amorosos. Y parte de la fantasía sería ser como hijo único para que solo me miraran a mí, ¿verdad? Eso es como está en el inconsciente del ser humano. Y si hay hermanos que todos nos llevásemos bien, ¿verdad? Pero de alguna manera yo siendo el preferido, eso es como la fantasía. Entonces, a cierto momento entendí precisamente que se hace hay una tríada, a ver, eso está en la psicogenealogía también, hay una tríada de mamá, papá y cada hijo. Pero yo lo que no había entendido es que es como que hay un contrato, ¿no? A nivel del alma, entre cada mamá, papá y cada hijo. Entonces, es decir, yo solo puedo ocuparme de mi tríada, de sanar mi relación con mis Ujú, padres, el vínculo, porque lo que mis papás hagan con mis hermanos o dejen de hacer conmigo respecto a ellos, eso no me toca a mí. No es ujú, porque no es que no me importe, pero entonces no vamos a entender a un nivel otra vez justicia por qué mis papás hacen esto con uno de mis hermanos y no hacen esto conmigo y no hacen esto con los hermanos y por qué conmigo sí, porque hay contratos que son muy profundos. Yo personalmente he hecho algunas constelaciones del tema personal en familia que no he entendido nada y a la fecha sigo sin entender. Pero entonces, por eso he ido entendiendo esto que le estoy diciendo. Yo me tengo que ocupar de lo mío. De lo ujú. otro, o sea, hay cosas más lógicas o más de sentido común que uno puede aportar, decir, pero en las decisiones de ellos es un tema de ellos, porque es la forma en que el destino se va construyendo y cada quien podemos verlo o no. Por eso podemos regresar las veces que querramos, ¿verdad? Pero si estamos aquí, podemos ir avanzando lo más que podamos. ¿Ok? Había algo de Paola, ahí está. Sí. Una enfermedad hereditaria como la gastritis o reflujos tiene que ver con secretos o puede ser cualquier otra cosa. Cuando hay un secreto y se revela, cuando hay un secreto y se revela, ¿se sana algún síntoma? Ok, digamos que son varias cosas. Primero habría que ver, digamos que cuando una enfermedad es transgeneracional suele ser de las enfermedades más pesadas, Ujú.
como cánceres, cuestiones de ese tipo. Sin embargo, si hay un patrón repetitivo de una enfermedad Ujú, como una gastritis, una diabetes o algo en mi sistema familiar, si no llega a nivel de secreto, obviamente sí está hablando a nivel de un conflicto no resuelto a nivel del árbol. Y si tiene que ver con el tracto digestivo, pues habría que ver qué me tragué, qué se tragó algún ujú, ancestro, ¿verdad? Metafóricamente o literal. Es decir, qué se tragó, que no quería, que no le gustaba, con lo que no estaba de acuerdo, y que esa herencia, más que, digamos, hereda el conflicto, más que la enfermedad como ujú, tal, entonces es lo que los descendientes siguen repitiendo o que se ponen en situaciones en que viven una situación de la misma tonalidad que ese ancestro y entonces todos terminan con los mismos síntomas. Pero obviamente, como al hacer una constelación y caer en cuenta de algo o revelar un secreto, obviamente, si es el punto exacto y de la manera adecuada, los síntomas paran, porque eso ujú, es lo que un secreto quiere. El secreto ujú, quiere ser visto, quiere ser reconocido, ujú, integrado en la ujú. historia familiar, por más duro que sea, para que pare, en este caso, si hay síntomas físicos, para que las enfermedades paren o incluso se revierta en algún caso. Sí, de lo que hemos visto, digamos, en cuanto a secretos o patrones, este tema de gastritis de reflujo no lo hemos visto mucho, ¿verdad? Ujú, no, Quizá es ajá. más de la biografía de la Ujú, persona. Puede ser un eco, eso sí, ujú, seguro, pero desde nuestra experiencia es algo más de la vivencia de la persona. Que hay que ver, digamos, lo que sí tiene que ver el reflujo y este tema estomacal tiene que ver con una cuestión de, hay una palabra que se me va, pero como con contraveniencias familiares, como con conflictos familiares, ajá, ujú, ¿sí? Entonces hay algo en la familia que no se termina de digerir, ujú. ¿sí? Virginia nos dice, varios descendientes hemos tratado de arreglar el intestado de un terreno, siendo yo la última que he tratado de arreglarlo legalmente. Imposible. Siempre algo se atraviesa y nada sucede. Ya lo he constelado, pero sigue entrampado. Ok. Pues loco, no sé, mentira, no, es broma, pero Podría ser que hay un tema no visto aún en cuanto al terreno. eh, Podría ser eso, ¿verdad? Que está bajo un secreto, algo en el terreno propiamente. Con el tema de terrenos, hemos tenido casos en los que a veces es el terreno mismo el que ajá, no está listo ujú, para entregarse o para liberarse porque necesita ser honrado. Digamos, hay muchos casos en que la tierra fue utilizada para cuestiones, por ejemplo, lugares donde han torturado, matado o son cementerios clandestinos cabal. o se ha abusado de la tierra, digamos, un terreno que se usó para cultivos, pero nunca se hizo un proceso de agradecer a la madre tierra por el producto, etcétera, y entonces hay aún mucha carga ancestral. Podría haber un secreto en cuanto a Ujú. cómo se ganó la familia ese terreno siglos atrás. Si hubo algún conflicto en la forma de adquirir el terreno, ahora el conflicto se sigue repitiendo en la forma de liberar el terreno. También otros aspectos que pueden estar asociados como el hecho de que hay momentos, digamos, todo tiene un momento, ¿no? Y quizá no ha llegado el momento para que eso se dé. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas todavía que ver. Por otro lado, es decir, ¿qué hubiese pasado si se hubiese arreglado antes? ¿Qué cosas has ido avanzando tú o tu familia que no hubieran podido ver si esto ya se hubiese hecho? ¿O qué todavía falta por ver hasta que eso se pueda resolver? ¿O qué implica valorar? Es decir, ¿cuál es el valor más importante más allá del terreno? Digamos, ¿qué Ujú, pasaría si tuvieses que soltar ese ujú, terreno? ¿Qué tendrías que hacer tú? O sea, son muchos ángulos, ¿sí? Y a veces no es el momento, ¿verdad? ujú, ujú. O necesita que se involucre algún otro miembro. Integrarlos, Ajá, integrarlos. Ujú, integrarlos ujú, en cuanto al vínculo, es lo ujú, mismo que le quería decir también a Isabel, eh, poder hacer un trabajo personal, ¿verdad? De integrar a esos ancestros que quitaron ujú, para verlos con otros ojos. No es estar de acuerdo con lo que ujú, hicieron, ujú, pero es como desde el corazón se puede hacer eso, desde la mente quiere justicia y quiere que se hagan las cosas de otra manera, pero desde el corazón puedes ver otros aspectos, es otra frecuencia. Ok, Cristina. Cristina dice, qué se hace para sanar los secretos propios? Bueno, no sé qué entiende por secretos propios, es decir, si soy yo quien está guardando el secreto, la tarea es prepararme psicológicamente con acompañamiento para hablar del secreto. No sé, como no sabemos en qué línea lo está Exacto. planteando, pero por ejemplo, eh, casos que hemos tenido de personas, por ejemplo, que se casan
y le ocultan a su pareja el hecho de que, por ejemplo, hubo abortos previos con otras parejas o que estuvieron casados previamente y que algo no funcionó, cuestiones de ese tipo. Es decir, es mi carga, es mi historia. Lo importante siempre, siempre, siempre desde la descodificación y la psicogenealogía va a ser hablarlo, porque lo Ujú. que sana es la verdad y lo que sana es hablarlo. Entonces hay que buscar el momento, la forma, prepararse, pero siempre va a ser más sanador porque un secreto que no se habla, es decir, en lo que se dice, ¿verdad? Las siguientes generaciones lo van a gritar a través de enfermedades, a través de suicidios o cuestiones trágicas. Entonces, para sanar un secreto, siempre hay que hablarlo. Es la solución. Y tú sabes muy bien de eso. Yo sé que tú sabes muy bien de eso, de hablar las cosas de frente. Ujú. Si un secreto de familia que te guardan a ti y después de muchos años te enteras, igualmente necesitas sanarlo. Eh, Yo, en- Tampoco sé yo si enti- entiendo yo entiendo exactamente. que sí, porque hay, digamos, las secuelas de eso. Ujú, Sí, yo tengo un caso en mente en donde no se sabía que la persona era hija, o sea, la chica no sabía que su papá no era su papá, se entera de una manera fortuita y con eso se empezó a entender mucho de por qué su vida había sido de esa forma a nivel de pareja y eso. Y claro que tuvo consecuencias que ha seguido trabajando, ¿verdad? Entonces, yo pensaría que sí, en la medida que veas como los lastres o lo que estás arrastrando sobre eso. Eso va a depender mucho del impacto, ujú, de la vivencia, de cómo te enteraste, de ujú, qué estamos hablando. Sí, ujú. porque puede ser, entre comillas, algo muy pequeño, algo muy grande, pero es cómo lo viviste tú. Exacto. Y puede ser que, digamos que cuando me cuentan el secreto es así como, y eso era todo. De alguna forma como que mi ser lo sabía Ujú, y no me impacta. Entonces simplemente pues habría que sanar, que no me queden secuelas de por qué me mintieron, por qué me engañaron, cuestiones que pueden ir saliendo en el proceso. Pero si de alguna forma al enterarme no me causa mayor impacto, es cuestión como de poner en orden todo para que no se sigan repitiendo eventos así en mi vida o en la descendencia. Mimi dice, ¿qué pasa con los casos de niños adoptados? Hablar de eso no es opción porque se daña, pero ¿cómo manejar esas herencias? Uf, ese es un tema muy delicado, pero la respuesta sigue siendo la misma. claro. Yo pensaría que esa idea de que hablar no es opción porque daña es una creencia. En nuestra experiencia hemos visto Ujú, que lo que daña es no hablarlo ujú, definitivamente, porque tarde o temprano un hijo adoptado puede empezar a sentir que no se siente parte de este mundo, que no se siente parte de su sistema familiar, que no encaja en su círculo social, que no encuentra el trabajo ideal, que no encuentra la pareja perfecta, como que se siente una pera en el canasto de las manzanas y no entiende por qué. Y eso puede desencadenar enfermedades que si no le atacan a ese hijo adoptado, puede ser en la ujú. descendencia, es decir, en los hijos de esa persona adoptada. Sí, ahí lo que le invitaríamos es a que se documente muy bien. Eh, Puede leer a Alejandro Jodorowsky, puede Ujú. leer a Bert Hellinger en sus libros de constelaciones familiares en el tema de la adopción, porque digamos posiblemente, no sé si es un caso personal o está hablando por alguien más, ¿verdad? Pero eh, la creencia hasta, no sé, hasta hace algún tiempo era que no hay que decir nada precisamente por todo este tema de los secretos. Pero en nuestro trabajo, digamos, de la primera constelación, el primer taller de constelaciones Ujú. en Guatemala con nuestra maestra Nelis Palomo, salió ese tema precisamente, hace como 15 años, ¿no? Sí. Entonces, y precisamente le hacían esa pregunta y es un ejercicio en donde se trabaja en ciego, ¿verdad? Entonces estaban los papás biológicos y los papás, Los representantes, ¿verdad? sí, los representantes. Si no estaban constelaciones, tiene que averiguar primero de qué estamos hablando. Y los representantes de los papás adoptivos. Y entonces La se persona. puso a dos niños, ¿verdad? Y cada uno se le dio la indicación, dirígete hacia donde están tus padres biológicos. Y sin pensarlo, las personas se fueron. ¿Dónde están tus padres? No se le dijo más. Ujú, Entonces, el niño o la niña o el adoptado sabe ujú, perfectamente que es adoptado, solo que precisamente es un secreto a voces. ujú, Es un tema delicado, ujú, pero es un tema que es importante hablarlo porque si no las consecuencias pueden ser más fuertes, de mucha frustración para todos y los padres adoptivos no quieren decir nada, después se van a llevar un gran contraste, una gran frustración, porque el hijo o la hija pueden voltearse ujú, completamente ujú. porque no les dijeron la verdad. Exacto. Y Hemos otra, acompañado varios casos, sí, perdón, pero y es vital eso. Es decir,
no hay un secreto. A nivel de un Exacto. sistema familiar nunca hay un secreto porque mi cerebro de alguna forma, en algún rincón, yo Ujú, siempre sé que algo aquí no está claro. ujú, ujú. Entonces, es como que no me digan nada, muchas veces daña más porque lo que siento es que me engañaron, me están mintiendo, aunque sea con un amor profundo, la intención. Sí, y decir que yo he trabajado con personas que anhelan profundamente saber esa verdad y hasta que la encuentran, ¿de Ujú. acuerdo? Entonces, reflexiónalo, no tomes esto como Exacto. Ujú. una única verdad y una única forma. Es lo que nosotros sabemos, es lo que entendemos, pero tienes que averiguarlo, tienes que Abrirse a leer. más Sí, opciones. Ujú. exactamente, sí, porque Y, por algo te está sonando. y hemos acompañado un par de casos en constelaciones donde la mamá biológica ya constela con la hija ahí para sanar, Ujú, digamos, recuerdo, digo hija, porque eran casos donde era mamá e hija adoptada, y se hace el proceso en la constelación para terminar de entender que una cosa es el origen biológico, pero que igual yo voy a ser tu mamá del corazón y yo te he cuidado, te he acompañado, pero para todo lo que se dice en psicogenealogía es vital saber de dónde venimos para poder abrirnos paso y encontrar nuestro destino. Porque hemos visto mucho hijo adoptado que primero va por el mundo sin saber para dónde va, poniéndose muchas veces en peligro a nivel de la vida o con enfermedades que no parecieran tener una explicación hasta que se cae en cuenta que está teniendo las enfermedades de su árbol biológico. Es decir, está haciendo un eco de las memorias de ujú, sus padres ujú, biológicos. Entonces ujú. es vital que se conozca de dónde viene. Buenísimo. Las hermanitas Santos haciéndose presente. Hola. Tengo familiares que siempre tienen más de algún problema y no puede pasar el tiempo tranquilos porque ya les Mm, viene otro problema. Creo que puede existir un mandato, algo así como si no hay conflicto, no estás viviendo. sí, Ok. Ujú. sí, Y sí, tal cual. en la misma línea, la hermana dice, ¿cómo sanar el árbol si se tiene inconscientemente la idea de si no hay sufrimiento, no hay felicidad? A la mayoría de las personas de la familia le pasan cosas malas y aunque tengan una salida para estar tranquilos, siguen en los conflictos. Ok. Yo quiero decir algo con eso. Sí. Por ejemplo, con las personas que tienen alcoholismo, ya en cierto grado, pues ya alcoholismo, ¿no? Entonces, yo lo que entendí en un momento en la clínica fue esto, o sea, es como el licor tiene esa doble función. Por un lado, ya sabes que te hace daño, es una muerte lenta, pero a nivel simbólico es como por ese licor yo vivo y me siento vivo cuando tomo ese licor. ¿Por qué? Porque me libera, porque me permite, por los efectos, porque me olvido, porque me desconecto, aunque después me sienta peor. Y así cada mini adicción que podamos tener o adicciones más profundas. Entonces, por eso es que no podemos ver la realidad solo bajo una perspectiva o que está bien o que está mal, sino es entenderlo, sobre todo, digamos, como el caso de ustedes que están viendo hacia su árbol. Y, por supuesto, verlo en función de su propia vida, su propio camino y destino. Entonces, ¿qué pasa si ustedes pueden abrirse por un momento a la idea de que sí, su árbol necesita eso y gracias a eso han podido como seguir adelante? Sí, es una forma psicológica, emocional, mental de avanzar en la vida. No es la más sana, por supuesto que no, pero es con lo que el árbol ha podido. ¿Qué quieren hacer cada una de ustedes? Porque usted le Ujú, está metiendo con todo, ¿verdad? ujú, ujú. Para poder hacerlo diferente más allá de que tenga que ser así, porque ahí es donde entran precisamente las lealtades inconscientes, que no es sencillo ni darnos cuenta que las tenemos, identificarlas y luego qué hacer con ellas. Pero todas estas reflexiones y toda esta búsqueda las está llevando y ustedes están como no solo empujando, sino que se están dirigiendo hacia su libertad Ujú, más integral. ¿Sí? Para que ustedes se den el permiso de poder hacerlo de una forma diferente, respetando que ellos lo van a seguir haciendo así, que ustedes puedan ser un poco las raras o las ujú, rechazadas. ujú, Entonces, todo lo que ustedes no se permiten vivir más plenamente, mírenlo bajo esta perspectiva, porque posiblemente eso está el mandato de que tiene que ser difícil, tiene que generarse un clavo y no hay posibilidad de estar bien. Entonces, todo eso tiene también que ver con la vieja energía. ujú. Era lo único que se podía ver antes, pero hoy estamos transicionando, ¿verdad? Hacia algo mucho más integral, mucho más armónico, día a día, ¿ok? Y le están entrando con todo. Sí, sí, Súper. sí. Solo un par de comentarios para las hermanas. Sería interesante como una cuestión para empezar a aflojar, ¿verdad? Porque se necesita más que eso, pero que trabajen mucho con afirmaciones positivas, donde empiecen
a cambiar la creencia. Obviamente se necesita más que solo repetir afirmaciones, pero que empiecen a repetir, por ejemplo, merezco ser feliz, está bien vivir una vida tranquila, o qué sé yo, busquen entre las que existen o genérenlas ustedes, donde se le dé la vuelta a esas creencias, ¿verdad? Que hay que sufrir para sentirse vivos o si no hay sufrimiento, no hay felicidad, es así como es demasiado pesado. Y tuve la sensación ahorita, puede ser que después lo quieran chequear con Juan Carlos en alguno de los espacios donde nos vemos, si no es necesario sanar o limpiar un poquito su apellido. Eh, Ok, qué algo buen punto. con la tendencia Los del santos. sacrificio y martirio de los santos, Ya. algo por ahí. Y también con eso que les decía Silvia, yo lo complementaría con que no solo repitan las frases de acá porque no Ujú, les va a servir de mucho, ujú, sino que conéctense con la sensación de estar libres o de estar viviendo, o sea, teniendo la sensación de lo que la frase dice. Y eso puede ser mucho más potente que solo repetirlo. ujú, ¿De exacto. acuerdo? Buenísimo. Melanie dice, a mi tía abuela Clara la metieron en un manicomio para quitarle su herencia. Ella murió ahí quemada en el incendio de Ujú, 1960. A mí ujú, también me quitaron lo que mi padre quiso heredarme ujú, y enfermé gravemente. Mis síntomas eran como si me quemara. ujú, Cuando comencé, gracias a ustedes, a atar cabos, empecé también ujú, a sanar esta enfermedad que según los médicos es incurable y mortal. Wow, ahí lo pueden ver ujú. claramente. Muchas gracias por Gracias por compartirlo, Melanie. compartirlo, Mene. Es decir, eso es la manifestación de un secreto. Es decir, la encierran supuestamente por loca, ¿verdad? O por como lo quieran llamar, pero realmente era un pacto para poder quitarle su herencia y muere quemada. Y luego viene la descendiente, que es Melanie, y sufre un evento similar y además sufre en el cuerpo una enfermedad que da los síntomas como si se está quemando. Eso es la manifestación de un secreto, es decir, un secreto que quiere salir a flote y que necesita que se arregle el tema de las herencias, el tema del amor, el tema de qué sé yo, de todo lo que puede haber, la imagen que había en la mujer en ese árbol, etcétera. Entonces, es importante cuando se habla del árbol genealógico y de todo esto entender que muchas de las historias que me han contado no son realmente como me las contaron. Entonces, siempre hay que tener un poquito el ojo Ujú, inquisidor ujú. para ir más allá de lo que me cuentan. Y cuando uno empieza a atar cabos, se ve que muchas veces la información no coincide. Por ejemplo, con nuestro maestro Claudio, cuando él hace el análisis de un árbol y uno está contando la historia como siempre, alto ahí, eso no está bien, eso no coincide, ese año no es, y uno es como, pero es mi historia, pero realmente tiene tal capacidad de ver dónde hay agujeros en la historia y muchas veces en esos agujeros está el secreto. Gracias, Melanie. Gustavo, saludos, qué bueno tenerlo por aquí. Ligia dice, mi madre durante 18 años no quiso poner los papeles de la casa que está a nombre de mi papá y yo ya tomé la decisión de irme de casa y dejar a mi hermano. Él es alcohólico. Esto cuando mamá muera, ¿puede esta decisión afectar a mis hijas? Volver a Vamos a leerlo. ver. No quiso poner los papeles de la casa que está a nombre de su papá. No quiso ponerlos a nombre de ella, me imagino. Y usted ya decidió irse de ahí y dejar a su hermano en la casa Pero eso cuando su mamá muera. cuando su mamá muera. Es decir, la pregunta me imagino que va en la línea de si usted tendría que luchar o arreglar porque parte de esa casa quedara para usted, si fuera por ahí. Ujú, yo creo que por ahí va. Hay algo que falta ahí. Sí, tal Sí, vez aquí ajá, no se va a poder, tal vez, pero ajá. digamos que en ese caso, supongamos que la herencia no está clara, porque mamá no ha dejado los papeles claros y no está claro, pero usted decide soltar la parte que le corresponde, eso Ujú, es diferente que si no me heredan, porque ya de alguna forma, por alguna razón, ujú. yo estoy soltando mi parte, eso es diferente. Solo que, digamos, Claudio mismo dice, ¿verdad? O sea, que todos los hijos tenemos derecho, Ujú, ¿sí? Y entonces, por un lado está como el hecho noble de soltarlo, ¿verdad? ujú, O el hecho de, uff, me libero de todo esto y no me importa, no quiero esos conflictos. Yo pienso que eso es muy sano. ujú, Pero hay que cuidar mucho el hecho de que yo no, o sea, la persona, ¿verdad? No se esté poniendo, o no, o tú en tu caso no te estés poniendo en la situación de que luego vayas a decir, pero yo tenía derecho y ujú. no me vieron y entonces sea peor y ahí sí le puedes afectar a tus hijas Exactamente. más que por la parte física, por la parte que no te estás dando tu lugar y ellos pudiesen replicarlo por ti. Ujú, Yo cuidaría mucho esa parte porque tienes derecho, ujú, o sea, tienes derecho y si energéticamente.
Y conceptualmente, tú ves que tienes derecho, entonces de alguna manera puedes poner esa fuerza para que las cosas puedan equilibrarse, porque si no, tú solita te estás haciendo a un lado. Entonces hay que barajarlo un poquito más, Ujú. no es un tema sencillo. Sí, sí, tal vez sería de consultarlo, de trabajarlo, Ligia, antes de decidir, porque también en beneficio de su hermano, también habría que ver que no al hecho de dejarle todo, Ujú. lo esté haciendo de menos, aún con su problema, y que en vez de ayudarlo a levantarse, pudiese hundirse más, que no es responsabilidad suya, pero habría que revisar eso tal vez antes de tomar la decisión. Sí. Hola Carola, buenos días. Mi papá falleció, dejó pendiente con la hermana de él. Tuvieron oportunidades, pero no fluía. Pareciera que siempre había trampas para que ellos no solucionaran. Entonces habría que revisar el árbol, el por qué. Sí, 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 Claro. sí, yo más o menos recuerdo su caso, Carola, sí. Digamos que ahí el punto es que también hay que cuidar por qué ustedes, los descendientes, están tomando el paquete, porque realmente, si no mal recuerdo, era un problema entre su papá y sus hermanos, es decir, es la línea generacional anterior. Entonces, realmente le correspondería a ellos arreglarlo. Y ustedes como descendientes pueden apoyar, pueden facilitar, pero no cargarse con la solución del problema porque puede cargarse el paquete conflictual también. Estoy contestando a alguien aquí. Ok. Más o menos recuerdo cómo era, pero habrá que ver. Entonces ven cómo en el tema de los secretos puede haber muchas cosas que no sabemos, obviamente, ¿verdad? Si no, no serían secretos. Pero el punto es, necesitamos que todo quede en orden y la clave para esto es ir viviendo mi vida de la manera más transparente posible, más clara posible, más en orden posible, con todo lo que tiene que ver con papeles, con herencias, con amores, desamores y demás. Es vital que siempre mi vida vaya siendo lo más transparente para no cargar con más a las generaciones. Que eligió escribir algo más es por el conflicto con mi hermano y porque la mamá no quería tomar esa decisión de Ella la no quería herencia. responsabilizarse de la Ujú, decisión. Ok. ujú. Ujú. Y digamos que la casa era originalmente de papá. Entonces, igualmente, es un tema que necesitaría trabajar o buscar asesoría energética, digamos, antes de hacerlo y combinarla con la legal. Muchas veces hemos tenido personas que llegan a trabajar el tema en una constelación y dependiendo de eso, ven cómo van a abordar el tema a nivel legal para que todo quede perfectamente en orden y para mayor beneficio de los involucrados y de la descendencia. Bien. Sigue. No más abajo, creo que era. Ahí está Carola. Ok. Evelyn estaba contestando algo de Ah, lo que ok. habíamos hablado. Gracias, Patti. Karin, el secreto de los muertos debe revelarse. No El sé si es secreto muy de los claro muertos esa debe pregunta revelarse. Digamos que habría que tener un poquito más de de contexto. contexto Ujú, para entender si es un secreto de aquellos que dijimos, ¿verdad? Se lo llevó a la tumba y dijo que no lo iba a decir nunca, pero está afectando a la descendencia o puede afectarla, ujú. sería un tema a trabajar. Se podría constelar, se podría hacer algún tipo de trabajo energético para entender si hay que sacarlo a luz y si soy yo quien debe sacarlo a la luz. Sí, porque ahí se mezcla ya no solo lo genealógico, ¿verdad? Sino que ahí sería más como una constelación más chamánica, constelación del espíritu, Ujú. donde poder como entrar más en ese campo espiritual y pedir ese permiso, ¿verdad? Por ahí me iría yo, Karin, para abrir ese espacio y averiguar, ¿verdad? Ujú. En nuestras intervenciones dimensionales, por eso no son constelaciones familiares, hemos podido trabajar, digamos, con todo este tema energético, donde la misma constelación o a veces la misma persona lo propone o nosotros mismos lo proponemos, ¿verdad? Pero normalmente es el campo el que lo propone, donde hay memorias, ¿verdad? De memorias más oscuras o vidas pasadas, mucho más es como de momentos donde la persona vivió eh, situaciones muy, muy fuertes, muy oscuras literalmente, ya sea porque era el viaje de su alma o porque fue como presa, ¿verdad? En estas situaciones donde a veces hay que ir a limpiar energéticamente. Entonces ahí entra la parte chamánica precisamente Ujú. para poder trabajar con la energía, pero podemos hacer un webinar sobre eso. Sí, y solo con lo de Karin, realmente también habría que ver si estoy directamente involucrada Ajá. con Ujú. el fallecido, con el muerto, es decir, si era mi papá, era mi abuelo y puede afectar a mi descendencia, sí sería bueno buscar la manera de liberar las memorias, porque aunque ya se haya ido a la tumba, esas memorias del secreto están, por ejemplo, en mí o en mi descendencia. Entonces, tarde o temprano podría
salir a flote una enfermedad, una situación trágica, algo, porque quiere seguir poniendo atención a ese secreto que no se ha revelado. Sí, faltaría un poco más de información para ver cuál es el ángulo que tú lo Exacto. estás, porque nosotros estamos infiriendo cosas, pero de repente Va por otro va por lado. otro lado, sí. Gustavo, ¿cómo podemos honrar una propiedad? Agradecerla, ¿cuál sería el ritual? También dependería un poquito del Ujú, contexto, ujú, ¿verdad? Si es algo que quieres vender, si es algo que heredaste, si es algo que ujú. quieres comprar, o sea, La respuesta es casi la misma que la de Karin. ajá. Sería a través de una constelación más chamánica, algo más donde se honra la tierra, un fuego sagrado, una ceremonia de limpieza, de gratitud que se puede combinar, ¿verdad? Ujú. Una constelación, una intervención con una ceremonia de fuego, cuestiones de ese tipo. Podemos irlo platicando, Gustavo. Ana Ana Ruth. Ruth, Ay, hoy hola. amanecí pensando en ti. Te dejé pendiente de una respuesta. Del lado de mi mamá en general, los primos, mis contemporáneos, ha costado que den el paso de salir de la casa, hacer su vida fuera del hogar. Un primo se casó y en menos de un año ya estaba divorciado. Regresa a casa de los papás. Yo regreso a vivir con mis papás después de casi 2 años estando fuera. Otros no quieren casarse o vivir solos fuera de casa. Son pocos los que lo han logrado. Dos y mucho. Y tu pregunta Bueno, pero ahí es... tiene que ver con tu abuela, la que se fue al extranjero. Eso es lo primero que se me viene, ¿verdad? O sea, hay una tonalidad con eso. Irse de la Ujú, casa es olvidarse de la familia. ujú, Por ujú, eso hay que quedarse. ujú. Lo tenía presente. Ujú. Y podría ser también, no sé, habría que revisar si no viene de más atrás de esta abuela y que esta abuela logró en un acto de rebeldía salir de casa Es la otra parte. y que el Genial. monstruo transgeneracional o quien de verdad los tiene a Ujú, todos agarraditos viene de más atrás, tipo ujú. bisabuela, tatarabuela, y por eso cuesta que se vayan o se van como lo hizo tu abuela, dejándolo todo Dejándolo todo. porque era la única forma. Sí, porque no tenemos toda la historia de esa abuela, solo tenemos una parte y posiblemente, digamos, las generaciones como la tuya, de tu misma línea, solo tienen presente el del tema de esta abuela inconscientemente, pero no sabemos más atrás. Ujú. Sí, buen punto. Entonces, junta las dos informaciones. Vamos Vamos a a hacer un saber. ejercicio, una meditación, ¿verdad? Pues, no sé, Vamos a ver. hay varias más. Ok, miremos entonces. La Rosa María. ¿Cómo sanar el negativismo de la madre? Por ejemplo, mi mamá siempre dice que si uno está con alguien, la gente cambia y que siempre algo malo pasará. Estoy en proceso, pero no puedo evitar el miedo. Digamos que más que negativismo, ahí estamos hablando del Un programa, mandato. ajá, el Ujú. programa que vivió mamá, que la lleva a expresar esas frases y que caen sobre usted como un mandato. Entonces, ahí sería una cuestión de trabajo personal interno para ir Ujú, liberándose, ujú. para ir fortaleciéndose y poder salir de las creencias o los mandatos de mamá. Sí, porque digamos es una proyección de lo que tu mamá vivió, ¿verdad? Y entonces tú estás siendo leal a esa proyección. Entonces aquí sería, en términos generales, como, eh, ya sabes, hay muchas cosas que uno no sabe de qué le puede pasar hacia el futuro. Nunca uno va a tener la seguridad ni la garantía de lo que nos va a pasar o al elegir una pareja o un trabajo, una profesión, lo que sea. Pero estamos hablando del tema de pareja. Entonces, es decir, si tú eliges, ¿verdad? Y no te va bien como quisieras, solo tú puedes asumir eso, ¿verdad? Pero ya no solo una cuestión para romper la lealtad, o sea, tú tienes que ser muy consciente que al elegir una pareja, entonces puede ser que te vaya muy bien, más o menos bien, mal o muy mal, pero tú la estás eligiendo, esa es la diferencia. Porque si no, no tendrías derecho a tener pareja para ser leal a tu mamá y decir, miren, mira, Ujú, yo te hice caso, ¿verdad? O a la primera irte con cualquier mequetrefe, ¿verdad? Y entonces corroborar que ella tenía razón. ujú. Sino que es decir, tú haces tu proceso como lo has estado haciendo, tú evalúas, tú te das un tiempo para conocer a esa persona y si sientes que es esa persona, ya vas por ti misma, con esa conciencia. Que si lo que pase ahí contigo es algo que tú estás construyendo, a pesar que sabemos que la influencia del árbol está ahí, pero mentalmente necesitas estar muy clara de eso, para que salgas, como te digo, de esa lealtad inconsciente de querer hacerle caso a mamá, no teniendo pareja o consiguiendo una pareja que no sirve. Se me ocurre con Rosa María, tal vez le puede servir en la meditación de la de devolución, Ujú. porque puede ser que lo que necesite es eso, hacer el acto, el ejercicio, tomar conciencia de devolver a mamá sus creencias, sus ideas que no me corresponden.
Y se las voy a buscar. Entonces, yo creo que tenemos un ejercicio en esa línea para poder hacerlo varias veces, ¿verdad? No es de una vez, pero sí poder ir devolviendo y entregando. Auri dice, si la mayoría de tus familiares han muerto y no sabes los secretos de ellos que se relacionan con la familia, pero hay una enfermedad hereditaria, diabetes, que ha ido acabando con los miembros de la familia, ¿cómo se hace para sanar esto? Digamos que ahí puede ser que hayan dos cosas realmente, Auri. Una cosa serían los secretos que no sabemos si habían o no habían, y otra cosa sería el tema de la enfermedad propiamente. Podrían estar o no ligados. Igual, digamos, para saber si había secretos que necesito ver, también se puede a través de una intervención dimensional o similar. Y la clave aquí es cuando no tengo más información para atrás, el punto es, dice nuestro maestro, trabajar con mi propia historia de vida. Es decir, empezar a hacer mi análisis de vida desde cuándo tengo la enfermedad, qué me pasó antes, cuáles han sido mis mayores estreses en la vida, que a raíz de eso me enfermo, qué edad tenían mis padres cuando enfermaron de eso también, qué edad tenía yo cuando mis padres mueren, es decir, un trabajo muy personal de psicogenealógico, con mi propia vida y ya con mi propia historia bien trabajada, puedo ir más atrás a buscar información. Pero no es como si ya se murieron, ya no tengo cómo, sino que siempre hay formas. A través de las intervenciones también se puede hacer. Buenísimo. Claro que sí, Virginia. Ahí estamos. Sí, Lilian. Por supuesto que sí, Lilian. Claro que sí. ¿Se puede hacer lo del árbol a distancia? Es decir, una consulta con ustedes. Sí, totalmente. De hecho, ahora a distancia Todos a distancia. trabajamos. Todo es a distancia, se puede perfectamente. Trabajamos constelaciones, intervenciones igualmente a distancia. Vamos a No hay tener ningún taller de problema. constelaciones el sábado 13 en una semana, ¿no? En 2 2 semanas, el semanas. sábado 13, vamos a tener intervenciones en línea, grupales, es decir, Pueden todos los que estar todos quieran los que quieran. participar pueden hacerlo. Otra Y pregunta. dice, mi abuelito paterno dejó muchas tierras en herencia, pero en los trámites de herencia resulta que esas tierras se vendieron en estafa y ahora están en juicio. ¿Tiene que ver esto con secretos? Sería de analizarlo, podría ser o no. Podría ser alguna resistencia del árbol o alguna historia detrás de tu abuelito, de cómo llegaron las tierras a ustedes. No necesariamente tendría que tener relación con un secreto, pero sí con un conflicto, porque si ahora está el proceso difícil, eso hace referencia a un conflicto que les dejaron los ancestros. Ok. Muy bien. Estamos Entonces, entonces. si se dan cuenta, hoy nos fuimos mucho por la línea de las tierras, las herencias, que es una de las áreas fuertes, pero piensen todo lo que tiene que ver, como decíamos, con historias de abuso sexual, historias de preferencia sexual, aquel ancestro que no se le reconoce o se le excluye por su preferencia sexual o política, todo lo que tiene que ver con aquel ancestro que cometió suicidio o asesinatos o terminó en la cárcel o cualquier cosa de ese tipo, ya sea porque merecía estar en la cárcel o como la tía abuela de Melanie que la metieron a un manicomio. Todo ese tipo de cosas pueden estar ligadas a secretos. Niños, hermanos que no supe que tuve, por ejemplo. Si mi madre tuvo pérdidas, si tuvo abortos, si papá tuvo hijos no reconocidos, todo eso entra en el cuadro de secretos que pueden estar afectando. No todo queda en la categoría de secreto familiar, Ujú, ujú. pero sí cuando hay una repetición, algo que limita la vida de los demás, y muchas veces cuando yo sé en mi corazón, en mi ser, que algo aquí no cuadra y que algo no me dijeron o falta una pieza, es también una pauta para buscar un poco respecto a los secretos. Entonces, la clave es, si les interesa, digamos, empezar a trabajar esto, igual en nuestro canal tenemos la meditación de conexión con los ancestros. Ya se las puse ahí. Ok, se les puede pedir a ellos su fuerza, se les puede pedir a ellos que les den claridad para saber cuál es el paso a dar. Eh, Igualmente con los casos de adopciones que se mencionaron y demás, puedo pedirle a mis ancestros la fuerza para saber cómo actuar y puedo pedirle en meditación a los ancestros biológicos de mi hijo adoptado la fuerza, la claridad para saber cómo actuar en relación a este proceso. Y pues como decíamos, hay muchas herramientas a través de constelaciones, las intervenciones, terapias chamánicas, ¿qué más? Reiki, muchas cuestiones Los energéticas, portales. los portales dimensionales, que es una terapia que pueden vivir con Juan Carlos. Entonces, hay muchas formas de ir indagando y el proceso concreto de trabajar el árbol, buscar fechas, buscar nombres, armar las historias y demás.
Hacemos una... Muy bien, vamos a hacer un ejercicio entonces. Muy bien. Entonces, los que gusten, descruzar manos y piernas, si están ahí en la posibilidad de cerrar sus ojos, y si no, pues solo escuchen. Vamos a hacer una interiorización para posibilitar este tema. Cierra tus ojos, respira conscientemente. Y tu respiración en este momento es la clave para poder integrar todo eso que se está moviendo dentro de ti. Sé consciente que eres alguien importante en tu árbol en cuanto a que estás en la búsqueda de hacerlo diferente, de vivir más plenamente, de encontrar un significado y de ir más allá de esos patrones inconscientes, de esas lealtades y de esos secretos. Es como que si el árbol a través de ti pudiese mirar más allá, pudiese ir más allá de esos ciclos, interpretarlos de otra manera, verlos con más amor. Y eres quien puede tomar decisiones en su propia vida para ayudar a esta transformación que años atrás o siglos atrás era simplemente impensable, imposible. Ni siquiera existía en el campo de las posibilidades o de la imaginación. Pero tú eres el fruto de cuántas generaciones atrás para poder empezar a ver, empezar a transformar. Y eso se traduce a empezar a verte y empezar a transformarte. Así que también sé paciente y amorosa y amoroso contigo misma para hacer este proceso. Al mismo tiempo que sigues investigando, sigues moviéndote, sigues trabajándote. Respira y siente todo esto, sintiéndote con la fuerza, con la posibilidad, con la capacidad, con las habilidades que están presentes y que puedes ir desarrollando. Y al mismo tiempo, no con la carga que el árbol te impone, sino con la fuerza de que te acompañan, porque confían en que tú puedes hacerlo. La mejor y la única forma de realizarte y de realizarlo, dicen muchos maestros, es haciéndolo y viviéndolo tú. Y con eso les muestras el camino, porque no puedes obligar a nadie ni convencer a nadie. Entonces, siente a tus ancestros detrás y mira tu futuro hacia adelante. Y claro, sabes que atrás hay secretos, hay situaciones turbias, hay situaciones oscuras, situaciones que no están resueltas, situaciones incomprensibles. Solo date cuenta que es la parte rota de tus ancestros, la parte herida, la parte que quedó pendiente. No te atribuyas a ti sanar y solucionar todo eso. Solo sabe que está ahí. Y voltéate un momento a verlos, con todas sus partes heridas, rotas, al mismo tiempo que con sus partes luminosas, inocentes. Trata de ver esa dualidad, de sentir y percibir esa dualidad en tus ancestros, empezando por tus padres, tíos y familiares, abuelos, bisabuelos hacia atrás. Y mira ambos aspectos. Y diles, si yo los sigo viendo y me conecto con sus heridas y sus secretos, no podré seguir adelante. En un momento voy a avanzar para seguir encontrando mis respuestas y así los que quieran seguirme pueden hacerlo.
Respira y siente eso. Reconociendo que no los estás abandonando, sino que estás avanzando más allá de donde ellos pudieron, entendieron, creyeron que era imposible. Ya no necesitas más seguir con la lealtad inconsciente o consciente de seguir repitiendo sus patrones. Por eso, en un momento te vas a voltear y vas a avanzar, sintiendo su fuerza, sintiendo sus heridas, pero tú avanzando. Date la vuelta. Imagina, puede ser un amanecer, como el sol está saliendo en ese espacio donde estás. Y precisamente empieza a iluminarte, iluminarlos, porque te estás moviendo a un mundo interno y externo más luminoso, donde ya no hay secretos, donde ya no hay juicios como los ha habido y los ha habido antes, como los hay todavía. Internamente te estás moviendo a ese mundo donde comprendes que todo tuvo una razón de ser y que tú estás eligiendo la mejor forma para ti. Que lo único que puedes hacer es aclarar tus propios misterios y secretos y partes oscuras. Y con eso te conviertes en un foco, en un faro y un espejo o un vidrio transparente al intransparente que refleja esa luz que viene de ese sol que está amaneciendo en la humanidad y les llega a ellos. Respira y siente eso. Y deja que esa luz, que es tu luz, ilumine tus aspectos más oscuros, más confusos y retorcidos. Y luego que esa luz llegue a ellos, al mismo tiempo que esa luz ya les llega a ellos. Y sigue caminando a ese sol, ese nuevo amanecer. Respira y siente. Date el permiso tú para mostrarles a ellos cómo hacerlo. Cuando tú avanzas, miles te siguen detrás de ti. Miles siguen tus pasos. Respira y siente. Y deja que esa luz integre tus aspectos. Siente tu cuerpo y date las gracias por estar aquí. Sigue viendo ese sol. Bien. Y poco a poco ve regresando, respira normalmente. Y si quieres contarnos cómo te fue, te leemos. Vamos a estar un momento más. Muy bien. ¿Cómo les fue? Tania se acaba de venir. Hola, Sí, Tania. para los que acaban de llegar, ya saben que esto queda colgado aquí en el grupo de ancestros y patrones repetitivos. Con este ejercicio final, ¿verdad? Donde entendemos que estamos en una época que más allá de ir a escarbar y revelar y buscar desesperadamente, también podemos entender que cuando
nos conectamos con nuestros ancestros y tomamos nuestro lugar y hacemos lo que nos corresponde, muchas cosas empiezan a ordenarse. Pero obviamente, cuando hay una carga fuerte de secretos o de cosas pendientes, es importante hacer un trabajo más profundo, pero en amor, en luz, ¿verdad? Sin juicio a los ancestros, que es vital, sin juicio por lo que hicieron o no hicieron, sin sentir vergüenza o culpa por sus vidas, sino en profundo agradecimiento porque con todo y su historia como fue, eh, fueron pasando la vida y nos la regalaron a nosotros y eso es lo que cuenta. Y estamos siempre en el árbol perfecto, por más que a veces parezca que me equivoqué y fui a caer a otro sistema familiar que nada que ver conmigo, siempre es perfecto porque es donde voy a aprender, donde voy a sanar y donde voy a evolucionar en este plano. Dice Melanie, vi a mis ancestros felices corriendo hacia la libertad. Qué lindo. Y también si a alguno le interesa, ya tenemos disponible los dos cursos que hemos dado sobre el árbol genealógico. Está el curso propiamente de árbol genealógico y el de ancestros y enfermedades heredadas. Ya están en formato empaquetado, en grabación, por si los quieren adquirir. Son alrededor tienen ahí como 12 horas de trabajo para profundizar en el árbol. Hay ejercicios, hay meditaciones y los pueden ver en la plataforma propia, no aquí en Facebook, las veces que quieran, cuando lo adquieren. Así que estamos a la orden también con eso. Nos dice Ligia, delicioso, sentí mucha dulzura y amor de parte de ellos y de parte mía. Mucha luz. Muchas gracias. No les puedo contestar a todos, pero muchas gracias. Vi una luz dorada con lila, dice Virginia. Okay. Mucha sanación, mucha sabiduría para el árbol que está llegando. He estado en el árbol que me corresponde, dice Anabel. Genial. Sentí a mis ancestros, sé que ellos me guían, vi mucho azul y verde. Ok, tienen todo el arco iris ahí en tu familia entonces. Cristina, desde mi última sesión con Juan Carlos siento que soy alguien nuevo. Entre mis ancestros me vi a mí misma y luego mi nueva yo caminó hacia la luz con todos ellos detrás de mí. Qué hermoso. Qué bonito. Gracias, Adela. Gracias, Adela. Pues gracias a todos por estar. Ya saben que pueden compartir la invitación con sus contactos para unirse a este grupo y desde aquí ya hay varios webinars que ahí están colgados y pues bueno, ahí seguiremos estando. Agnes quiere constelar, ok, el sábado 13, ya eres la primera o la segunda en la lista. Exacto, buenísimo. Sí, sábado Gracias, 13 lo vamos a hacer por Zoom y todo el que quiera estar como participante, pues es bienvenido. Buenísimo. Muy bien, pues muchísimas gracias Muchas a todos. gracias, de verdad, increíble poder estar aquí compartiendo nuevamente y gracias a ustedes por estar, por su confianza, por sus preguntas, de verdad, muchas gracias. Sí, es un intercambio de energías muy hermoso. Muchas gracias. Y si nos quieren acompañar mañana desde el grupo Espiritualidad, Chamanismo y Física Cuántica a las 5 de la tarde, vamos a estar conversando sobre física cuántica en la vida cotidiana. Y aprovechando el espacio, vamos a empezar el otro martes. Sí. ¿Verdad? Un taller de 4 sesiones sobre el niño interno. Entonces, que es también nosotros de nuestros temas favoritos, ¿verdad? Que nos gusta mucho. Y para los más fumados, el miércoles. Vamos a empezar sobre el linaje galáctico, ¿verdad? Vamos a empezar el curso del linaje galáctico. Así es. Y el taller del corazón iluminado de jueves a domingo, online, la otra semana también. Entonces ya volvemos a cargarnos un poquito la agenda con las actividades y nuestra intención es seguir haciendo los lives, solo que a veces se nos complica un poquito. Así que muchas gracias por estar, que tengan buen fin de semana. Que estén muy bien, se quedan en casa. Nos vemos.